Buenas tardes, buenos días, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarme. Soy Mauricio José Schwartz. Esto es El Rey va Desnudo en su sesión en vivo de los jueves a las 7 de la tarde, a veces unos segundos más tarde como ocurrió hoy, que se me hizo más tarde porque patata, la verdad, porque ni siquiera me di cuenta del tiempo que pasaba, estaba yo arreglando cosas de la transmisión. Para quien no lo sabe, yo llego aquí un par de horas antes para organizar los letreros y los apoyos visuales y la tele rusa y todo esto. Y luego, pues se me va el santo al cielo. Muchísimas gracias, pues digo, por estar con nosotros, que somos todos los que estamos aquí, o sea, aquí yo soy nosotros. Y la idea, como siempre, es analizar algunas cuestiones que están ocurriendo a nuestro alrededor, hablar de los temas más diversos y pensar sobre ellos y pensar de una manera distinta como se acostumbra, porque generalmente nos encontramos dos tipos de aproximación. La primera es, soy enemigo de esto y por lo tanto lo voy a atacar a ciegas, y la segunda es, estoy a favor de esto y por lo tanto lo voy a defender hasta cuando mete la pata. Y esas son dos aproximaciones que a mí en lo personal me molestan muchísimo, porque creo que la razón tiene que primar incluso en nuestros odios y en nuestros amores. Y a esto me refiero sobre todo en términos de política, porque siempre tenemos a esta gente que un tipo que es de izquierda patea a un perrito. La izquierda patea perritos, toda la izquierda es patea perros. Nunca voten por la izquierda porque son patea perros. Y dices, es irracional, obviamente es demagogia. Y del otro lado también pasa, ¿no? Es que toda la derecha es igual. No. Evidentemente tenemos preferencias y evidentemente hay gente muy malvada, pero esos extremismos y ese negarse a usar la razón cuando le conviene a tus emociones en lo político y en otros temas no es bueno, creo yo. Así que pues vamos a pensar juntos, aprovechando que, como digo con mucha frecuencia, es gratis pensar. Y aunque no es gratis todo lo que yo hago aquí, pero es gratis este streaming, por supuesto. Quiero agradecer a los nuevos Patreons que hemos tenido, 2 o 3 nuevos Patreons. Luego no actualizo la lista de Patreons porque no me da la vida. Entonces hay gente que está 2 o 3 meses apoyando y al final de los créditos de los temáticos no se ve. ¿Por qué me hace esto, Mauricio? Me está despreciando. No, hombre, es que no tengo literalmente tiempo, entonces me hago yo muchos líos. Pero hablando de eso, si nos pueden apoyar en Patreon o en PayPal, se los vamos a agradecer muchísimo. Los enlaces están en la descripción del vídeo, ahí están mis redes sociales, sobre todo Twitter. No he podido trabajar en Instagram todo lo que yo quisiera. Mi página web sigue sin visitarla a nadie y el correo electrónico hace 2 semanas que no lo reviso. Soy un desastre, entiendo que soy un desastre, pero soy un desastre por una razón muy, muy sencilla. Entre mi trabajo, entre el periódico, etcétera, y entre esto y los vídeos, y luego que los vídeos no salen como que yo estaba seguro que iba a llamar mucho la atención el tema que manejamos ayer, el tema de la venta, el comercio de cuerpos y de partes de cuerpos y de órganos y tejidos, que es un problema muy, muy serio y que en Estados Unidos se convierte en una historia de horror del libre mercado, precisamente porque no hay una regulación, no hay una legislación, como la burocracia es mala y la legislación es mala y las regulaciones son malas, pues hay una libertad para comprar y vender cuerpos humanos y trozos de cuerpos humanos y hay una intermediación privada entre el donante del que dice, yo dono mi riñón, pues si donas tu riñón, pero tu riñón no viene al hospital y te lo saca, sino que hay un intermediario que cobra por el servicio, que es un empresario privado y que luego pues consigue otros tejidos pues de otras maneras que le conviene más. Así que pensé que iba a estar mejor, pero no ha tenido tampoco un resultado demasiado impresionante. ¿Cómo estamos hoy? A ver, estamos a 7,400 visualizaciones. No está mal, pero no es nada del otro mundo. No puedo depender pues de los anuncios de YouTube y de las visualizaciones por esto. Así que si nos apoyan se los vamos a agradecer muchísimo y vamos a arrancar el día de hoy porque no nos vamos a poder pasar de las 9:30. Yo tengo increíblemente más cosas que hacer de esas por las que no me da la vida.
Vamos a ver un par de cosas del chat. Que el chat lo tengo ahora, ¿dónde? Aquí. Desde arriba. ¿Qué opina de Agustín Laje y Nicolás Márquez y su discurso de la nueva izquierda y el marxismo cultural? Mira, la nueva izquierda nunca sé qué es, porque siempre es igual que la vieja izquierda, o que alguna de las viejas izquierdas. La izquierda no existe. A la gente de extrema izquierda le gusta decir que ellos son la izquierda y que todos los que somos socialdemócratas pues no existimos. Aunque seamos la mayoría de la izquierda, somos la mayoría, donde la mayoría de partidos de izquierda son socialdemócratas, la mayoría de militantes de partidos de izquierda son socialdemócratas y la mayoría de los gobiernos de izquierda en el mundo, sorpresa, son socialdemócratas, pero dicen que no existimos. Entonces les gusta inventarse que existe la izquierda. Bueno, no existe. Hay muchas formas de aproximarse a los ideales y principios de la izquierda. Y todo el mundo cree que es la nueva izquierda cuando generalmente está reciclando ideas antiguas. Lo más nuevo de la izquierda en realidad ha sido la visión de la socialdemocracia de decir, pues, tenemos que tener un nuevo enfoque porque los enfoques anteriores no nos servían, y a partir de los años 50 se desarrolla lo que hoy es la socialdemocracia, que no tiene nada que ver con la socialdemocracia de antes de la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto no solamente lo digo porque yo sea socialdemócrata, sino porque así es, lo siento, la historia es la historia, nos guste o no. El marxismo cultural es un refrito de una idea nazi, una idea del nazismo donde los judíos junto con los comunistas alteraban, pervertían la cultura para dañar la pureza germánica. Tenía un nombre parecido. Entonces, la idea del marxismo cultural es muy curiosa porque el marxismo nunca incide en la cultura. Desde un punto de vista estricto es una teoría económica con una ramificación claramente de carácter social. Pero la idea es que toda propuesta novedosa o toda propuesta de justicia social está movida por el marxismo cultural, que se le atribuye desde la Escuela de Frankfurt, se le atribuye al posmodernismo, se le atribuye un montón de cosas, pero se presenta como un complot. La idea más o menos es esta. Como los marxistas fracasaron estrepitosamente, sobre todo en la Unión Soviética y los países a su alrededor, las 15 repúblicas soviéticas y los 6 o 7 países que eran los satélites, y claramente ha fracasado de una manera estrepitosa en Cuba, los marxistas pretenden alcanzar el poder por la vía de la guerra cultural, a través de la gente LGTBI, los intersexuales en general, el feminismo, la lucha contra el racismo, todo eso es marxismo cultural. Y entonces con eso ya los marxistas van a alcanzar el poder, según esta teoría de la conspiración. No existe como tal, no existe un movimiento como tal. Hay evidentemente tendencias de pensamiento, pero que no son dominantes y sobre todo que no conforman un complot como el que les gusta presentar a estos, que les gusta presentar a toda la izquierda como comunista, porque si no lo hacen tienen que entrar en debates que no les gustan. Tienen ustedes a la gente, a los republicanos en Estados Unidos diciendo que Biden es comunista, que Joe Biden es comunista, que el Partido Demócrata estadounidense es comunista. Aquí en España, Vox y el PP, que cada día se parecen más, hablan continuamente de este gobierno social comunista. Sí, pues está Podemos como parte del gobierno, pero que no es un gobierno que haya tomado no haya asumido ninguna política, ninguna idea de lo que es el comunismo. Pero como la palabra asusta, como la palabra sigue teniendo una enorme carga, y en estos días, por cierto, he leído un par de cosas buenas al respecto de la crítica de esta facilidad de llamar comunista a quien no te cae bien y es de izquierda, lo usan porque demagógicamente les funciona. Recientemente he oído otra vez a acusar a Petro y a Boric de comunistas y de tener un gobierno comunista que está haciendo cosas comunistas. Y tú ves sus políticas y dices, no. Algunas son progresistas, sí, algunas son para tener instituciones socialistas, sí, probablemente sí, pero ninguno de ellos es comunista. Pero en fin, les gusta esto. Estoy empezando a tener calor, tenía un frío aquí tremendo.
Así que no le crean a eso. Luego alguien más me dice, según Jordan Peterson, el balado marxismo cultural es culpable de todo. Sí, pero Jordan Peterson se ha convertido en el portavoz de la derecha avergonzadita, es decir, de la derecha que no admite que lo es. Y él no admite ser de izquierda, de derecha, para nada. Él es un progresista, pero no lo es. ¿Cómo viví yo la explosión de San Juanico? Pues sí, yo estaba en revista de revistas y la cubrí. No la cubrí, pero tuve relación con ella. No sé si haya mejorado la seguridad gasera en México. Aquello fue terrible y fue terrible primero que nada porque había una gasera instalada en una zona densamente poblada que al momento de estallar afectó a muchísima gente. Pero no sé si la seguridad ha cambiado. Fue una tragedia verdaderamente aterradora, donde además influyeron cosas que a mí me afectaron muchísimo. En aquel entonces había un charlatán en México que vendía unos polvos mágicos tomados de la corteza de un árbol, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. En un ratito, luego me acuerdo, porque ya saben que mi cabeza funciona de manera extraña y por su lado. Había dicho que esto servía para quemaduras y no servía. Era una sustancia que tenía taninos. Los taninos son las sustancias que se utilizan para curtir piel. Y en el pasado se habían usado para quemaduras, pero se dejaron de utilizar los taninos porque tienen efectos muy negativos y porque hay nuevos medicamentos. Pero como la gente se creía esto, de pronto empezó a llegar la gente a los hospitales, personas quemadas por la explosión de la gasera, cubiertos de este polvo aterrador, el tepescohuite, me está diciendo Nahum, efectivamente, el polvo de tepescohuite. Y entonces era horrible porque además había que lavarlos del estúpido polvo de tepescohuite que estaba curtiéndoles la piel quemada para poderlos atender. Lo más terrible es esto, estábamos preparando el número del aniversario de San Juanico cuando fue el terremoto del 85 en México, 19 de septiembre. Y entonces tuvimos que suspender todos los de San Juanico para cubrir en Revista de Revistas, que es donde yo estuve, toda esa época era yo redactor de Revista de Revistas, y cubrimos el terremoto dentro de lo posible. Son de los recuerdos que tengo, pero si ha mejorado la seguridad gasera o no, no lo creo. Creo que la gasera de San Juanico era privada, y no sé si sigue habiendo gaseras privadas en lugares mal supervisadas por el gobierno en espacios densamente poblados. Si las hay, el riesgo de una tragedia siempre existe, ¿no? Bueno, don Mauricio, entiendo que para usted y para muchos, incluyéndome, el quinto Beatle es Billy Preston, pero ¿quién sería el sexto? Mal Evans, Brian Epstein, George Martin. No, mira, Billy Preston participó en unas canciones de un disco, hizo mucho por ese disco, sin duda alguna, pero la esencia de los Beatles fue George Martin. Vamos a ver. Tienes a unos chicos que saben muy poco de música. Yo recuerdo a Paul McCartney contando, me está dando calor, a Paul McCartney contando cómo una vez él, Lennon y Harrison tomaron un autobús para ir al otro lado de Liverpool porque había un chico que se sabía un acorde misteriosísimo que era el Si7. La quinta de la relativa de mi, perdón. Mi, la, que es la cuarta, y si, séptima, es la quinta con séptima que funciona como el acorde que te pide regresar a la tónica original, al mi. Entonces cruzaron la ciudad para que les enseñaran ese acorde. Son tiempos en que no hay internet. Luego regresaron y les enseñaban a sus amigos, mira, este acorde además es difícil porque se usaba los 4 dedos y era muy complicado. Usa los 4 dedos. Entonces eran chicos que sabían música, pero poquito. No sabían mucha teoría musical, aunque tocaban el piano, sobre todo McCartney tocaba el piano. El músico más completo era Ringo Starr, porque había estado ya trabajando como músico mucho tiempo profesionalmente. A él se lo traen de Rory and the Hurricanes a los Beatles cuando deciden prescindir de Pete Best, porque era mal baterista,
nada, nada más por eso. Pues George Martin les dijo, tipo, no sabe seguir el ritmo, digo, si lo quieren usar en los conciertos, sí, pero aquí yo quiero un baterista de sesión. Los Beatles dijeron, no, no queremos un baterista de sesión, mejor conseguimos un baterista, que tenemos un amigo que toca muy bien. Vaya, si toca bien, Ringo Starr. Bueno, tienes genios musicales que no saben música, que tienen las ideas pero no las pueden expresar. Es como, con todo, y perdonen por el símil, pero pensé en ello porque tuve una amiga en esas condiciones, es como alguien con parálisis cerebral que no puede hablar y necesita un medio para expresarse. Hicieron una película que se llamó Presente mi pie izquierdo sobre el caso, y era el pie izquierdo de una chica mexicana, el que ella también usaba para comunicarse. Es decir, estaban encerrados en su mundo de genialidad musical, pero no sabían expresarlo. Y cuando llegan a Capitol, se encuentran a un señor que estudió composición, que era director de música, director de orquesta y que era productor. Se llamaba George Martin. Y George Martin los oyó y dijo, pues puede hacer algo con estos chicos. Y de pronto ellos le dicen, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo suena? ¿Y por qué esto suena así? ¿Y qué pasa si hacemos esto? ¿Y por qué no se puede hacer esto? Y George Martin les dice, esto se hace así, esto se hace así, esto no se puede hacer, esto se puede hacer, pero de esta manera. Y se convierte en su voz musical. La anécdota la he contado, pero me perdonan, la vuelvo a contar. Cuando un día llega enloquecido Paul McCartney con George Martin, le dice, es que ayer escuché un concierto de Bach maravilloso tocado con esto que no sé qué es. Y le dice, una trompeta piccolo. Oye, está muy bien, me gustaría para la entrada de Penny Lane. Tengo una idea de unas notas que podríamos usar como entrada para mi canción Penny Lane. Y le dice George Martin, yo conozco al trompetista que tocó el concierto de Bach ayer, lo traemos y que lo grabe. Por cierto, todavía vive y pueden ustedes ver entrevistas con ese trompetista en YouTube. Es decir, George Martin fue el puente entre las ideas en bruto, sin poderse expresar, pero geniales del grupo, y la posibilidad de hacerlas realidad, la posibilidad de hacer no solo los primeros discos, que son los del éxito comercial, sino a partir de Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's, el poder experimentar y el poder hacer locura y media con orquestas y con violines y con arpas y con coros y orquesta. Y eso no hubiera sido posible sin George Martin. Por lo tanto, si tú hablas de los Beatles como un sonido que influyó profundamente en toda la música y que influye profundamente en toda la música, le guste a la gente o no, siguen influyendo. Y yo cuando veo raperos que reaccionan por primera vez ante una cosa como Something y se les restalla la cabeza y se derriten en la silla y dicen, pero es que esa línea de bajo, ¿a quién se le ocurre? ¿Y por qué está haciendo ese baterista? Pero es que la línea melódica es maravillosa. Pero es que la letra es estupenda. Something son las grandes canciones de la historia y una de las grandes canciones de toda la habilidad de los Beatles. Es imposible sin George Martin. Entonces el quinto Beatle es George Martin. No creo que haya ninguna duda, entendiendo eso, los Beatles como un sonido, como una propuesta musical que echó mano de mucha gente en muchos momentos. Nos recordaba la arpista de She's Living Home, que cobró 5 libras por aquello, en una entrevista donde estaba con Ringo Starr, por cierto. Entonces, sí, es George Martin, yo creo que indudablemente. Billy Preston aportó muchísimo, algunos solos creo que Here Comes the Sun es un solo de Eric Clapton. La gente iba a los estudios de los otros y tocaban con los discos de los otros, y no había estas cuestiones que ahora necesito poner 16 autores porque uno tronó los dedos a la mitad de un rapecito que me estaba yo ejecutando. Y entonces tiene que aparecer como autor de la canción para que le den un 0,33% de los dineros que va a generar esto. No eran así las cosas. Llegaban los músicos y tocaban con otros y se proponían cosas y se ayudaban a mezclar y se ayudaban a grabar. Y así que mucha gente intervino, pero el gran creador del sonido Beatle, yo creo que es George Martin. He hablado demasiado, como siempre.
alguna opinión de Avatar 2, no la he visto. Y dudo verla. Es que la primera era tan mala que no creo que vaya yo a ver. A ver. Me estoy saltando cosas. ¿Qué opinas sobre grupos como Peter, Paul and Mary y The Mamas and the Papas? Bueno, Peter, Paul and Mary es uno de mis grupos fetiche de toda la vida. Peter, Paul and Mary era un trío folclórico del gran movimiento de la música folk en Estados Unidos, iniciado entre otros por Woody Guthrie. De hecho, tienen una canción donde se burlan del rock, porque detestaban el rock. Había una pugna entre el folk y el rock, ahora totalmente superada, por favor. Hay folk rock y rock de raíces. Me quito esto porque no me gusta. La capucha hace que me vea yo como si estuviera más jorobado de lo que estoy y no me gusta. Así que, jubilada, venga, a casa. La ponemos con la mano invisible del mercado ahí. Bueno, entonces había una pugna entre el folk y el rock. Es la época en que cuando Bob Dylan sale un día al escenario con una guitarra eléctrica, la gente se le echa encima. Había traicionado la pureza del folk. Pero dentro de esa tontería, Peter, Paul and Mary para mí son fundamentales. Hicieron cosas maravillosas, hacían voces increíbles. Les voy a decir cómo me enteré yo que eran las voces. Yo soy un músico sin teoría musical y sin clases musicales. Y un amigo y yo habíamos comprado un disco de Peter, Paul and Mary y lo pusimos en el tocadiscos, la tornamesa de uno de sus tíos, que es un tío riquísimo que vive en el Pedregal. Y el balance de estéreo estaba tirado totalmente hacia un lado. Entonces pusimos Blowing in the Wind y la melodía era distinta a la de Blowing in the Wind. Y lo que cantaba no tenía que ver y de pronto hacía cositas de tiempo y de contratiempo que decías tú, no, pero es que esto no es la canción como yo siempre la he oído. El Blowing in the Wind de Bob Dylan cantado por Peter, Paul and Mary. Cuando nos dimos cuenta es que estábamos oyendo la segunda voz de Mary y no la primera voz de los otros dos. Y allí nos dimos cuenta de cómo funcionaban las armonías vocales. Yo lo seguí toda la vida, la muerte de Mary Travers la sufrí enormemente, es una lástima, Peter y Paul siguen cantando, es gente ya muy mayor, pero son para mí extraordinarios. Mamas and the Papas fue un fenómeno más cerrado, pero vale la pena comentar una cosa que la mayoría de la gente no sabe. A ver, Michelle Smith, la esposa del líder de Mamas and the Papas, luego además tuvo una exitosísima carrera como actriz de telenovelas. Y pues la otra cantante tuvo una historia terrible porque por su sobrepeso murió, pero tuvo, por cierto, hay un programa en YouTube donde está Mama Cass con Janis Joplin y Mary Travers de Mamas and the Papas, digo de Peter, Paul and Mary, las tres cantando juntos, es alucinante. Bueno, pero a Smith, el líder de Mamas and the Papas, como había festivales de folk, se le ocurrió hacer un festival de rock. Y como conocía gente, pues hizo el Monterrey Pop Festival, sin el cual no existiría Woodstock y sin el cual no existiría la mitad del movimiento del rock de la actualidad. En Monterrey fue donde se dio a conocer Janis Joplin, donde se dio a conocer Jimi Hendrix, donde los Who se dieron a conocer en Estados Unidos. El Monterrey Pop Festival fue uno de los festivales más importantes de la historia. Woodstock es su consecuencia. Pero aquello es la locura, y ver cosas es la locura. Hay un momento de la participación de Janis Joplin en el Monterrey Pop Festival donde está Mama Cass sentada entre el público, nunca la había oído, y está cantando Janis Joplin y está Mama Cass con una cara de absoluta fascinación diciendo: yo en mi vida escuché que de una garganta humana saliera lo que está saliendo de la boca de esta maravilla de mujer. Así que eso hace importantes a los Mamas and the Papas, no solamente por un par de canciones como Monday Monday o ¿cuál era la otra? No me acuerdo cuál era. La más conocida es la que no me acuerdo, lógico. Pero muy importante la labor de Mamas and the Papas cuando hicieron el Monterrey Rock Festival
el Monterrey Pop Festival, porque todavía era la época que si usabas pop se asustaba menos la gente, por el rock todavía les daba miedo. Todavía tenemos gente aquí en España que dice, los Beatles alteraron el pop. No, hijo, los Beatles alteraron todo, pero era un gran grupo pop. No, era un grupo de rock. No, pero es que suena mejor pop. Bueno, vale, hazlo como quieras. Bueno, pero eso es lo que puedo contar yo al respecto de eso. El libro de 1984 está inspirado en las teorías marxistas, está inspirado en la crítica de la Unión Soviética y de la tiranía soviética. George Orwell era un hombre de izquierda, pero no era un hombre que fuera de dictaduras y de tiranías, por eso acabó peleando en España contra el alzamiento militar de Francisco Franco y sus compinches. Entonces, 1984, igual que Rebelión en la Granja, lo que hace es levantar la voz en contra de las tiranías que se presentan como salvadoras de la gente y luego resulta que acaban oprimiéndola. Porque finalmente George Orwell es un demócrata y al final se le acaba acusando hasta de ser agente de los servicios secretos de inteligencia del Reino Unido y cosas así que difícilmente habría sido. Bueno, ¿el archipiélago Gulag y las venas abiertas de América Latina son libros históricos confiables? No. El archipiélago Gulag es una novela y las venas abiertas de América Latina es un ensayo. El archipiélago Gulag tiene muchos elementos reales que han confirmado a las personas que sufrieron los horrores del Gulag, de los Gulags de Stalin, pero las venas abiertas de América Latina, dice el Galeano que él ya no lo volvería a escribir, que es un plomo de libro y estoy de acuerdo con él. Saludos desde Costa Rica, gracias. ¿Cómo ve el aviso de la gran Yacinda en Yacinda? Madre mía, no es posible que olvide su nombre. Yo acabo de estar viendo a Jacinda Ardern, por Dios. Mi problema con los nombres ya llega a la locura. A ver, ella dice que ya no tiene energías para seguir. Su gobierno ha tenido problemas pese a su gran dimensión internacional. Yo la quería para secretaria general de la ONU. Su gobierno ha tenido problemas dentro de Nueva Zelanda y ha bajado en las encuestas. Entonces, por un lado se espera que otro líder socialdemócrata pueda, o laborista, que es como se llama el partido allá, pueda sacarlo para ganar las elecciones en octubre. Pero ella ha dicho ya en otras ocasiones que estaba cansada. Tiene un hijo, creo que se acaba de casar, después de tener el hijo y vivir muchos años con su pareja, y se le han acabado no, dice que no puede dar el 100%. Yo creo que es cierto, porque no tengo referencias de Jacinda Ardern mintiendo. Entonces tengo que creerle de momento, salvo prueba en contrario, que lo que ella siente es que no tiene las energías necesarias para servir, como debe hacerlo, a las necesidades de gobierno de su país. No voy a poder... Están ustedes absolutamente enloquecidos con el chat y no voy a poder hacer mucho caso, así que me salto montones de cosas. ¿Qué tan diferentes son los distintos lenguajes autóctonos en España? ¿Se puede entender fácil para un hispanoamericano? No. Yo cuando llegué aquí estaba yo con una familia que hablaba asturiano cerrado. Mi abuelo hablaba asturiano, pero a mí no me llegó ya nada. Mi única relación con el asturiano era Víctor Manuel, que tenía un disco en asturiano que yo oía con fervor, porque lo sentía yo como una línea con algunas raíces extrañas de un abuelo al que yo admiro y quiero mucho. No lo conocí, murió 25 años antes que yo naciera, pero era un tipazo. Entonces, pero tuve una comida con esta familia y cuando terminó la comida la abuela vino y me dijo, ¿no entendiste una palabra durante toda la comida, verdad? No, yo me río mucho y digo que sí, pero no entendí nada. No, el asturiano cerrado es difícil de entender, el gallego es difícil de entender,
el mirandés es difícil de entender, el catalán es más fácil de entender, creo yo, pero tiene palabras propias que lo hacen muy difícil. Y el vasco o euskera es un idioma que va por su lado, no se sabe ni siquiera de dónde salió, parece que se lo inventó alguien un día, se fue de copas con los amigos. No, no es cierto, amigos vascos, no se enojen conmigo, pero es que el euskera no tiene relación con ningún otro idioma. No se le ha encontrado relación lingüística con el indoeuropeo del que se supone que se desprenden todos los idiomas indoeuropeos. El euskera se maneja por su cuenta. Pero es que a veces tú bajas a Cádiz y te pones a hablar con la gente y no entiendes lo que te dicen y están hablando en castellano, ya no es un lenguaje autóctono, no es una lengua cooficial, se supone que es castellano, a la velocidad de la luz, comiéndose la mitad de las S y las R's, y se padece, por ejemplo, de Andalucía, ¿no? De veras me van a hacer pasar más tiempo en esto. ¿Por qué son tan codiciados los productos ecológicos como frutas y verduras? ¿Son realmente mejores que los no ecológicos o son solo más caros? Son más pose. Te garantizan que no tienen una serie de cosas que no te afectan. Por ejemplo, que no tienen pesticidas, o sea que supongo que tienen gente alejando a los mosquitos y a los gusanos y a todas las plagas, pues tiene alguien alejándolos de cada tomate, entonces el tomate sale carísimo. O utilizan otros pesticidas que se supone que ellos llaman orgánicos y entonces ya con eso funciona. Como dice mi amigo J.M. Mulet, orgánico y ecológico son definiciones de reglamentación, es decir, tú sigues ciertas reglas, no usas ciertas sustancias, usas ciertos procedimientos, pero eso no quiere decir que sean mejores, no lo son. No son más sabrosos, no son más nutritivos, no son más benéficos para el cuerpo, pues son más caros y a la gente le gusta sentirse importante y entonces los usa, pero no lo es. Bueno. Saludos desde Costa Rica, gracias Sonora, gracias. Me preguntan por comediantes que no conozco. Gracias a Roal Torres por el super chat. Vamos a hacer algo rápidamente de lo que tenemos, porque lo que tenemos es mucho. Y esto me pareció especialmente importante. Fíjense ustedes. Las grandes tecnológicas denunciadas por provocar la crisis de salud mental de los jóvenes en los Estados Unidos. Efectivamente, las escuelas públicas de la ciudad de Seattle, en Washington, esta ciudad que tiene el nombre del jefe Seattle, que no escribió la carta famosa que le atribuyen, se han sumado a una ofensiva contra las grandes tecnológicas en defensa de la salud mental de los estudiantes. Las tecnológicas están dañando la salud mental de los estudiantes. ¿Por qué? Bueno, porque el distrito escolar de la ciudad, que es cuna de empresas como Amazon o Microsoft, inició un proceso judicial que busca cambiar la manera en la que operan TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube. Lo que ellos están diciendo esencialmente es que estas empresas utilizan procedimientos para que la gente les dedique más tiempo. Por ejemplo, son entretenidas, son divertidas, son interesantes. Y entonces esto hace que la gente esté más tiempo viéndolas. Normal, ¿no? Es lo que hace un escritor. Mira, yo escribo una novela y trato de que lo sigan leyendo. Es decir, cuando yo pienso en el posible lector de la novela, estoy tratando de que se entretenga, que se divierta, que lo pase bien, que siga leyendo, que llegue al final de la novela y que se quiera comprar la próxima si algún día la escribo. Llevo 3. La cuarta no la acabé nunca. O un cuento, o un artículo periodístico. Y si cambio las reglas del fútbol, o hago las reglas del fútbol, o establezco una liga de fútbol, lo hago con el interés de que la gente vea los partidos. Y entonces para ello
voy a utilizar todos los trucos a mi alcance. Las reglas, adaptar las reglas para tener un juego más competitivo, un juego más interesante, más apasionante. Porque si el juego es brutalmente aburrido, a los 15 minutos la gente se va a ir. Y luego a lo mejor ya no ve los siguientes partidos. Esto lo hacemos todos, todo el tiempo. En este mismo lugar lo hago yo. En mis vídeos lo hago yo. Todos tratamos de capturar la atención de nuestro público. Por alguna razón han decidido que es ilegítimo. Yo creo que no es ilegítimo. Yo creo que si se le está diciendo a la gente, a Facebook, a Snapchat, a YouTube, a Instagram y a TikTok, que deben voluntariamente hacerse menos atractivos e interesantes, divertidos y entretenidos para que los jóvenes no lo vean, es que la propuesta me parece tan infinitamente estúpida. No, mira, lo que necesitamos es que las escuelas sean más atractivas para los niños. Necesitamos que la realidad sea mejor para los niños. Necesitamos que los padres vigilen que no pasen demasiado tiempo. Y tú, un hijo oye, ¿qué estás haciendo? Porque yo me ocupo de preguntar qué estás haciendo, y cuando está demasiado tiempo en un juego, la culpa no es del juego. Pues claro, si es entretenido, si es divertido. Fortnite es un juego de mata-mata. Pero en ese juego de mata-mata puedes jugar con compañeros, con amigos, haces equipos, conoces gente, que hay que tener mucho cuidado, qué gente conoce, qué información les das, qué datos les das, pero eso es la educación que tú le das al niño, y no son las salvaguardas que puede poner el juego. El juego tiene que tener salvaguardas dentro de lo razonable. Pero si llevas 3 días sin comer jugando Fortnite, el problema es mío, por no pararte y hacerte comer. No puedo demandar a Fortnite porque lo hiciste como hijo mío. Creo que es una visión de estas de quiero un mundo sin amenazas, quiero un mundo de chocolate, quiero un mundo de mi pequeño pony, que es muy propio de algunos de las nuevas generaciones, no de todos afortunadamente, según el cual el mundo les debe algo por haber nacido, que sí les debe, pero no tanto como creen. Y que tener razón no basta para exigir ciertas cosas. Y en este caso tienes razón. Están tratando de atrapar tu atención y de que estés la mayor parte del tiempo posible en TikTok viendo vídeos. Por supuesto que sí, para eso es. Y tú como padre, tu obligación es decir, control con TikTok, oye, hay otras cosas, oye, mira, lee un libro, oye, mira, vamos a una exposición, oye, mira, vamos a este concierto. Exposición, concierto y libro que van a hacer exactamente lo mismo. Tratar de atrapar la atención del joven y mantenerla durante toda la exposición, durante todo el concierto, durante todo el libro. Lo que no les gusta es el medio, pues una pena. Lo que no les gusta es el contenido, ofrezcan mejores contenidos. ¿Saben quién es el ídolo en la escuela de mi hijo? Yo lo alucinaba. Porque a mí me gustaba mucho biología, me gustaba mucho historia, pero a ellos les está gustando mucho geografía. Y yo dije, ¿what? A ver, ¿cómo que? No, sí. El ídolo en la escuela es el profe de geografía. ¿Y qué hace? Videojuegos de geografía. Ayer está mi hijo identificando ríos en Europa en la pantalla. Entonces se lo sabe mejor de cómo nos enseñaron a nosotros. ¿Dónde está el Dnipro? Y me lo señala, digo, sabe dónde está el río Dnipro. Ese profesor es el modelo a seguir, o es el principio del modelo a seguir, que puede ofrecerle alternativas y opciones adecuadas a los chicos, en vez de reprimirlos y decir, te voy a quitar lo que te gusta, porque no te puedo ofrecer algo que te guste, entonces vas a tener que hacer algo que no te gusta. Eso no lo queremos nosotros para nosotros mismos, los adultos. ¿Por qué se lo vamos a imponer a los niños? Creo que el atacar al mensajero es lo mismo que cuando atacabas al rock, a los cómics, al cine, a la televisión, a todo lo que se ataca para decir que está pervirtiendo a la juventud, menos la indolencia, la insensibilidad, la estupidez,
la desmemoria de los adultos. Porque yo te digo una cosa, si tú te acuerdas cuando tenías 14 años, nunca le dirás a un hijo de 14 años que en tu época no se hacía eso. Porque tú fuiste igual de cafre. Seguro. Siempre ha sido así. Pero claro, la gente quiere olvidarse cuando tenía 17 años y de pronto finge que nació de 40, ¿no? Ay, yo nunca hice eso. Ay, pues no, pero ¿cómo hablas con la boca llena? Yo nunca hice eso. Sí lo hiciste millones de veces, no, hombre, por favor. Hasta que fijaste esas conductas aprendidas pasa tiempo y cuando eres adolescente se te olvidan más porque es parte de la adolescencia, no es culpa del niño. Pero todo eso, la gente quiere pasar de ello. Le encarga la vida a la pantalla y luego no le gusta lo que hace la pantalla. Pues chico, el problema es tuyo, no de las grandes tecnológicas. O eso, amiguitos míos, creo yo. Bueno, ¿qué sigue? 54, madre santísima. Bueno, vamos a... Algo que apareció ayer, ¿por qué no uso Facebook? Porque me aburre, no le veo demasiado chiste. Tengo una cuenta de Facebook, sobre todo en la que sigo músicos y donde me voy enterando de lo que está haciendo la gente que me gusta, sobre todo del blues y del folk, pero de ahí en fuera no, muy poco, ¿no? Pero no, vamos a hablar de esto que el otro día les resultó. Esto les resultó interesante a algunas personas que me preguntaron sobre el templo satánico de Lucien Graves, que no se llama Lucien Graves, por favor, Lucien de Lucifer y Graves de tumbas. Y yo contesté sin darme cuenta de que la mayoría de la gente que nos está haciendo el favor de vernos, que en este momento son 287, recomiéndenos más, tenemos que pasar de 300 ya siempre. Y den like, gente, como dice Roal Torres. La mayoría de la gente que me estaba viendo pues, no tenía idea de quién era el templo satánico, ni quién era Lucien Graves, ni nada por el estilo. Entonces me di cuenta que había cometido un error. Entonces vamos a hablar de esto. Miren, en primer lugar, el templo satánico que tiene esta página web no es satánico. Es decir, en el pasado ha habido movimientos o iglesias satánicas, recuerdo la de Anton LaVey en California, y recuerdo por supuesto alguien de quien hablamos ampliamente en este canal, que fue la Bestia 666, Aleister Crowley, que han tratado de hacer en serio, o más o menos en serio, satanismo. Por ejemplo, Anton LaVey era fundamentalmente pues, era una cuestión de libertad sexual y de libertad de ser un poco hereje. Eso era como funcionaba básicamente la iglesia satánica de Anton LaVey. Y además a él le gustaba disfrazarse de diablito. Sí, en algunas fotos se ve francamente ridículo. Pero bueno, el caso es que no es este lugar no es así. Es una organización que se le ocurrió a este personaje que decíamos que se hace llamar Lucien Graves, que en realidad se llama Douglas Messner, que en 2012, junto con otro amigo, fundó el templo satánico. Esta organización utiliza imágenes satánicas, el pretexto satánico, para promover el igualitarismo, la justicia social y la separación de la Iglesia y el Estado, para hacer realidad la misión del templo satánico, que no es adorar a Satán, porque no tiene ninguna creencia sobrenatural, sino es estimular la benevolencia y la empatía entre todos los seres humanos, que suena bien poco satánico, pero el truco es, o la razón por la que lo hicieron fue para escandalizar a las buenas conciencias, sobre todo a las iglesias estadounidenses, y para desafiar los temas de la libertad religiosa. El templo satánico, es lo que nos dice además de Wikipedia directamente, ha utilizado la sátira, trucos teatrales, humor y acciones legales en sus campañas públicas con objeto de generar atención e invitar a la gente a reevaluar sus miedos y percepciones, además de resaltar la hipocresía religiosa y los ataques a la libertad religiosa. Y ahí es donde hace la mejor labor. A ver, los religionistas, además estimulados por una derecha evidentemente religionista, cada vez más hablan de la libertad religiosa
y, por ejemplo, de los ataques a la familia. Si tú permites que dos personas del mismo sexo se casen, atacas a la familia, ¿por qué? Tu familia, nadie está obligándote a ti a casarte con no quieres, hombre. Nadie está obligándote a no hacer una familia. Nadie está haciendo nada en contra de la familia. Hostia, la familia es de las cosas más protegidas por las legislaciones en todo el mundo. La familia, la paternidad, nadie está atacando a la familia. Pero si tú dices que el hecho de permitir el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es atacar a la familia, a muchas personas les das la idea de que alguien va a llegar a su casa y les va a decir, no, ustedes tienen un matrimonio muy bonito, pero tienen que separarse, porque Enriqueta se va a casar aquí con Sinforosa, que se la vengo a presentar, y tú, Obdulio, te vas a casar con Pancracio, que ¿a poco no es guapo? Y sus hijos, eso se los lleva el Estado. Eso, la tele rusa siempre dice que eso se los lleva el Estado. No hay ataques a la familia. Pero cuando se habla de atacar la libertad religiosa, generalmente lo que quieren decir los fanáticos es: permítanme a mí imponerle mis principios religiosos a quien no comparte mis creencias religiosas. Es decir, como mis principios religiosos rechazan la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la libertad de la mujer, el aborto, la anticoncepción, y esos son mis principios, ustedes los tienen que seguir porque si no atacan mi libertad religiosa. Evidentemente es inaceptable, no es cierto, es una falacia del tamaño del mundo. Tu libertad religiosa es igual que la mía. Tú puedes creer en estupideces y yo tengo la libertad de creer que crees estupideces. Pero ha sido el truco constante de la derecha religiosa, partiendo de las ocurrencias de Estados Unidos, que luego las retoman por igual los luteranos que los ortodoxos griegos y ortodoxos rusos y católicos europeos, usar el truco de la libertad religiosa. Entonces, por ejemplo, ahora que se ha devuelto a los estados el derecho a decidir si se permite o no los abortos para las mujeres que desean así, que desean que se les practique, que esto fue de alguna manera echar para atrás la determinación Roe versus Wade, si alguno de ustedes ha oído hablar de ella. Texas, por ejemplo, Texas emitió una ley según la cual prácticamente está prohibido abortar. Si una mujer fue violada y quiere abortar el producto de aquel horror que tuvo que vivir, pues tiene que irse a otro estado donde se lo permitan. Pero en Texas no se permite. Entonces, por ejemplo, el templo satánico creo que es el mejor ejemplo de su trabajo en favor de la verdadera libertad religiosa. Le ha exigido al estado de Texas que les permita a los miembros del templo satánico seguir haciendo, recibiendo, sometiéndose a abortos voluntarios porque es parte de su ritual religioso. Dado que se hicieron las prohibiciones generalizadas del aborto después de lo de Roe versus Wade, el TST, el templo satánico, dice que esta prohibición infringe el derecho de sus miembros a practicar su religión libremente y solicita que Texas reconozca los derechos religiosos de sus miembros. Esto lo hacía también la iglesia del monstruo volador de espagueti, cuando dice mi libertad religiosa es, yo uso un colador de espagueti como sombrero religioso. A ver, no es el más absurdo de los sombreros religiosos, ¿eh? Vean ustedes a los monjes tibetanos, vean ustedes estos sombreros antiguos de los judíos jasídicos, vean ustedes bueno, es que prácticamente todos los sombreros, las mitras de los papas llenas de joyas y de oro y demás, pues, francamente no son menos ridículas que un colador de espagueti. Y se ha conseguido que se permita a la gente que en sus fotografías oficiales aparezca con el colador de espagueti porque es un tocado religioso, no es un sombrero. Y son formas de demostrar, de exhibir el ridículo que es las afirmaciones y las solicitudes de libertad religiosa por parte de quienes quieren impedir tu libertad religiosa. Y en ese sentido creo que vale mucho la pena su trabajo, aunque creo que mientras escandalizan a unos, alejan a otros y las cosas podrían ir mejor. Son las 8:03, empezamos tarde y todo eso, ya lo sé, pero vamos a tomarnos un par de minutos, vamos a tomar un poco de Coca-Cola aquí y a
a revisar los mensajes, no los de aquí que están como enloquecidos en el chat. No estoy viendo el chat, ya miren. Si quieren, no pongan nada porque no van a conseguir absolutamente nada. Y regresamos para continuar. Bueno, regresamos directo al chat con un par de cosas. Además, siempre perdemos gente en los cortes. Entonces hay 30 personas que decidieron que se iban. Bueno, me preguntan si en China hay mucho negocio con eso de los órganos internos. No, en China lo que pasa es que cuando se ejecuta a la gente, y se ejecuta a mucha gente, China es el país que más ejecuta gente junto con Irán, a los ejecutados se les pueden tomar los órganos sin pedirles permiso ni a ellos ni a sus familias. Y es uno de los asuntos graves de la situación en China. Hasta donde sé, que no sé mucho. Banjiro Massati, a ver otra vez, ¿qué opina de Paco Taibo II, tanto como escritor como figura política? Mira, me cayó la pulserita. Paco Taibo como escritor me gusta mucho, me parece un escritor muy eficiente, me parece que tiene muy buenas novelas. Como escritor policíaco, evidentemente. Somos amigos hace unos 30 años, calculo, 92, 84, 85 por ahí. Nos conocimos, nos hicimos amigos. Como dentro de la política hicimos muchísimas cosas juntos, apoyamos a la Asamblea de Barrios, de allí que yo escribiera
la biografía de Superbarrio, por ejemplo. Trabajamos con Cárdenas, con Cuauhtémoc Cárdenas en sus campañas, y estuvimos de acuerdo en muchísimas cosas e hicimos interesantes y bonitos proyectos. Y ahora estamos totalmente separados, estamos en dos mundos distintos donde yo me doy cuenta de lo que está haciendo López Obrador y él parece que prefiere no darse cuenta. Entonces estoy totalmente en contra con el apoyo que le da a López Obrador. Estoy muy alarmado con su cercanía aquí en España, por ejemplo, con Podemos. Yo llegué aquí por la Semana Negra que fue promovida por el Partido Socialista Obrero Español, por el entonces alcalde, luego presidente de Asturias, luego senador y siempre compañero de partido de lo más humilde, que fue don Vicente Álvarez Areces, Tini Areces para los amigos. Él fue el que trajo a Gijón la Semana Negra por la cual yo llegué aquí. Y nunca me gustó ni la cercanía de Paco con Podemos, y mucho menos ahora pues su absoluta entrega al López Obrador, porque creo que está en el lugar incorrecto, jugando del lado incorrecto. Creo que como amigos eso es respetable. De momento no hemos hablado del asunto y no creo que se pueda hablar mucho del asunto. Después que oí la última entrevista que le hizo el presidente Pablo Iglesias en uno de sus... Pero Pablo Iglesias tiene todos los negocios de medios, tiene ahora el fracasado político no creo que sea factible un diálogo racional. Así que pues, es lo que pasa, ¿no? Es lo más normal del mundo, pero además me molesta que me estén preguntando todo el tiempo, porque es obvio que si él es parte de un régimen contra el que yo me he expresado por considerar que su accionar durante 4 años ha sido una traición a sus electores, una traición al pueblo, una traición a la ciencia, un engaño permanente, amigos, ¿qué me preguntan? ¿Qué esperan que les diga? Es que son ganas de, a ver, pues mira. Bueno, mejor vamos a hablar de esta persona a quien ustedes no conocen, seguro que no la conocen, y deberían conocerla. La señora se llama Mariana Mazzucato. Es esta mujer que tiene un aire italiana, que será porque es italiana. Y se llama Mariana Mazzucato y es economista. Y es una economista que abordó algo que yo he abordado en muchas ocasiones. Muchas veces cuando hablo de política y hablo de economía, y lo he hablado con el que es ya casi el economista de cabecera de aquí, de este canal, José Luis Ferreira. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, siempre te llega el hijo ilegítimo de la pareja desconocida de Rayo y Lacalle y Milei, es una pareja de 3, y te dicen, es que los impuestos son un robo. Y dices, no, mira, los impuestos son la participación que todos tenemos que hacer a la gente, pero los ricos nos cobran más. Es que son ricos, ninguno de ellos lo es. Entonces le dices, no, mira, el problema es que aquí el que más paga, el que más debe pagar, es aquel que aprovecha más los beneficios de su sociedad. Si, por ejemplo, un señor que tiene una fábrica que distribuye sus productos por todo el país, utiliza la red de carreteras bastante más que yo, que quizás la utilizo un par de veces al año para recorrer lugares que me interesan. Él se beneficia de esas carreteras, es lógico que las pague, pues sí. Él se beneficia más de la policía, le cuidan sus grandes almacenes y sus tiendas y sus fábricas, y a mí la policía, pues a duras penas, cuida ahí mi calle más o menos, ¿no? Pero no, tampoco está muy preocupado, ¿sí? O sea, las posibilidades que me asalten a mí, que asalten una empresa que vale millones, pues la empresa de millones con sus camiones y sus productos valiosísimos es mucho más interesante, y por lo tanto la policía le presta más atención. Él usa más el alumbrado público que yo, porque él usa más todo. Y él usa más dinero. Por ejemplo, miren ustedes, una familia pobre, de esas que los Rayos y los Lacayes dicen, no, es que esa gente está viviendo del Estado. ¿Cuánto puede pedir una familia pobre para salir adelante? Pocos cientos de euros al mes, pocos miles de euros al año. ¿Cuánto necesita
una familia pobre para recibir 4.900 millones de euros. Porque 4.900 millones de euros es lo que ha recibido Elon Musk de apoyos gubernamentales para todas sus empresas a lo largo de los años. Ahora no me digas que después de tragar 4.900 millones de dólares o de euros, el señor Musk no tiene que pagar impuestos. Si se ha beneficiado mucho más que cualquier familia pobre, o de clase media, o de clase media alta. Bueno, pues la señora Mazzucato, Mariana Mazzucato, se enfrentó al hecho de que se decía que en Europa no había Google y Facebook porque no teníamos la aproximación del libre mercado de Silicon Valley. Pero como es economista, se puso a estudiar el asunto y descubrió algo maravilloso, que no existe libre mercado en Silicon Valley. Decidió revisar la historia real de algunas de las empresas más innovadoras. Por ejemplo, el desarrollo del algoritmo de búsqueda de Google, que es la base de la fortuna de Alphabet Incorporated, que es ahora la empresa global que es dueña de Google y de YouTube, de aquí mismo nos está usted viendo. El desarrollo del algoritmo de búsqueda de Google fue apoyado por un subsidio de la Fundación Nacional de la Ciencia. Tesla empezó con problemas para la inversión hasta que recibió un préstamo de 465 millones de dólares del Departamento de Energía de Estados Unidos, porque el Departamento de Energía de Estados Unidos quiere promover el uso de formas de energía que no sean quemar combustibles fósiles. De hecho, 3 compañías de Elon Musk, Tesla, SolarCity y SpaceX, han recibido prácticamente 4.900 millones de dólares en apoyo público, de dinero de todos los estadounidenses, en ese caso, por supuesto, de distintos tipos. Hay programas para el apoyo a las pequeñas empresas, algunas de las cuales se vuelven grandes. Todos los países tienen programas de apoyo a la pequeña empresa. Hay aquí semilleros tecnológicos en Gijón, que es una ciudad pequeña, pero tiene un parque científico y tecnológico donde pequeñas empresas pueden tener ciertos apoyos para tratar de desarrollar sus grandiosos proyectos. Por cierto, un proyecto socialista de un concejal y amigo del Partido Socialista, que fue el que se le ocurrió y desarrolló este parque tecnológico. Bueno, pero no solo la investigación primaria, la investigación aplicada, el financiamiento en las primeras etapas y el apoyo a las estrategias, dice Mariana Mazzucato, mientras más veía yo la realidad de las grandes empresas, más me daba cuenta que había inversiones del Estado por todos lados. Buscó el origen de todas las tecnologías que hicieron el iPhone. El protocolo HTTP, por supuesto, lo hizo Tim Berners-Lee. Es el principio de la World Wide Web, ¿no? Y lo hizo en el CERN de Ginebra. El CERN es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que es un esfuerzo de los gobiernos europeos. El Internet comenzó como ARPANET, financiado por el Departamento de Defensa en los años 60, para resolver el problema de la comunicación de satélites. El Departamento de Defensa también estuvo detrás del desarrollo del GPS, del disco duro, de los microprocesadores, de los chips de memoria y de las pantallas LCD. Siri salió de un trabajo del Instituto de Investigación de Stanford Research Institute, SRI, Siri. Hi Siri, y acaba de despertarles el Siri a todos los que estaban por ahí. La pantalla táctil fue el resultado de un trabajo de posgrado de la Universidad de Delaware, fundado por la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. Y así sucesivamente. En su libro El Estado Empresarial, que ha sido un golpazo desde 2013, pero usted no se ha enterado porque no quieren que se entere. Ya he metido en la conspiración bien, güey. No quieren que se entere. No le informan de esto porque ni siquiera están enterados ni los medios, y las personas que saben del impacto que tiene esta investigación y este punto de vista, de veras no quieren que usted se entere. La narrativa de la innovación que omitía el rol del Estado, y estoy leyendo del artículo por supuesto, que le hizo el Wired a Mariana Mazzucato, no es investigación mía, por supuesto, gracias a Wired por hacer este maravilloso reportaje.
una narrativa de la innovación que omite el papel del Estado en todo, es lo que nos están vendiendo los liberales, las grandes corporaciones y sus defensores a sueldo. Los chiquitos estos como Rayo y La Calle, que son como perritos. ¿Han visto ustedes esos chihuahuas pequeños que le ladran a dos mastines que los miran como, ¿qué te pasa? Creen que son empresarios, creen que son Bill Gates o Elon Musk o algo así, pero no, son los pequeños portavoces. Pero para evitar regulaciones y para evitar pagar impuestos, la historia es, la innovación, la libre empresa, yo me juego el dinero, ¿sí? El dinero del Estado en muchos casos. Esto presentó un problema más urgente y más fundamental. Si es el Estado y no el sector privado el que tradicionalmente ha asumido los riesgos de las empresas tecnológicas inciertas, porque los inversionistas generalmente invierten a lo seguro. Invertir a alto riesgo es trabajo del Estado. Y esto fue lo que impulsó el desarrollo de la aviación, la energía nuclear, las computadoras, la nanotecnología, la biotecnología e Internet, por donde nos estamos viendo ahora, bueno, me están viendo ustedes. ¿Cómo vamos a desarrollar la siguiente ola de nuevas tecnologías para desafíos como el cambio climatológico, el cambio climático, la epidemia de resistencia a antibióticos, que es grave? El aumento en la demencia, los problemas del envejecimiento de la población, etcétera, etcétera. Dice Mariana Mazzucato, la historia nos dice que la innovación es un resultado de un esfuerzo colectivo gigantesco y no de un pequeño grupo de chicos blancos de California. Esta idea de que el Estado solo está para estorbar y para lastimar a los pobrecitos entre emprendedores es un cuento. Y es demostrable que es un cuento y se ha demostrado que es un cuento. Sin embargo, dice algo muy interesante que yo también he dicho desde mi ignorancia, o sea, desde mi percepción política que no tiene las herramientas de un conocimiento económico tan profundo, pero bueno, lo logré intuir, un pequeño punto, medio punto, saco por eso. El motivo por el que los progresistas con frecuencia pierden la discusión es porque se concentran demasiado en la distribución de la riqueza y no lo suficiente en la creación de la riqueza. Dice Mariana Mazzucato, necesitamos una narrativa progresista, socialista, que no solo sea sobre cómo gastar los recursos, sino cómo invertir de manera más inteligente. Y el resultado de esto es que el Parlamento Europeo ha aprobado en pasado mes de mayo, votó y aprobó una propuesta orientada a misiones concretas para el programa Horizonte Europa, diseñado por Mariana Mazzucato, que hizo una larga consulta con toda la gente con la que había que hablar para elegir 5 áreas de misión: la adaptación al cambio climático, el cáncer, los océanos saludables, ciudades neutrales para el clima e inteligentes, y salud y alimentos para la tierra, salud de la tierra y alimentos. Sorprende que todo lo que nos han contado haya sido distorsionado por quienes pretenden defender a quienes más se benefician de los esfuerzos de toda la sociedad y luego son los que menos quieren poner. Y esto ha pasado también en México, y quería dedicarle un paréntesis, aunque luego quizás hable de el CONACYT, porque una cosa que le molestó muchísimo a la actual zarina, a la doctora María Elena Álvarez Bulla, Lysenko y Roses, le ha molestado mucho que el CONACYT trabajaba con empresas privadas. Y el punto es que puedes tener razón hasta cierto punto, pero tienes que alterarlo. Lo que haya hecho es prohibir toda colaboración con empresas privadas. Del CONACYT hace 4 años que no colabora con una empresa privada. Mariana Mazzucato observó algo mucho más interesante. Dijo, Novartis, que es una de las farmacéuticas más ricas del mundo, está trabajando gratis en la Estación Espacial Internacional. Y lo que dice Mazzucato es, ¿a quién se le ocurrió eso? Hay que cobrarles o asegurarse de que la relación sea simbiótica y no parasitaria. Es decir, en lugar de prohibir, por ejemplo, la relación con la empresa privada, que es lo que hizo María Elena Álvarez Bulla, Lysenko y Roses,
en México, encontrar mecanismos para que se beneficie al país y se beneficie a la empresa privada, que para eso está. Pero hasta ahora, desafortunadamente, por las malas mañas de la directora del CONACYT, no sabemos si en realidad no hubo beneficios para el país por la interacción del CONACYT con la empresa privada en los últimos años. Simple y sencillamente se nos ha dicho que fue regalarles dinero, sin pruebas, sin dar una sola prueba, como se ha acusado a muchísimos científicos de corrupción y demás cosas sin dar una sola prueba. Es una posición extrema, es una posición ridícula y es una posición que no construye futuro. Yo creo que finalmente lo que está haciendo Mariana Mazzucato es mostrarnos que el trabajo del Estado es mucho más importante de lo que se cree y que la historia que nos han contado del libre mercado hay que reescribirla no para despreciar el esfuerzo, la innovación y la inteligencia de nadie, sino para poner las cosas en su justa dimensión a futuro. Ahí se los dejo. ¿Qué más? Me preguntan, están como enloquecidos. Daniela O, gracias por el superchat. He notado que hay varios libros que hablan sobre el mito guadalupano, como el de Rius o las memorias del último abad de la Basílica de Schulenburg. No han tenido ediciones físicas por años. ¿Será una campaña o pura coincidencia? Es que el tema no es tan interesante para mucha gente. El resurgimiento religioso es un resurgimiento potente en todo el mundo, en grupos, sobre todo el resurgimiento de la religión irracional. Hace que esto no tenga mercado, tiene poco mercado. A mí, de todos modos, cada 12 de octubre vienen en masa a insultarme, a amenazarme con el infierno y demás, por el vídeo que hice sobre el hecho de que ni la Virgen, ni el indígena, ni nadie de ellos existió y que Zumárraga pues, nunca anotó en sus libros, que Zumárraga echaba unos rollos brutales, le encantaba escribir, nunca avisó que había ocurrido ese milagro maravilloso del Tepeyac. ¿Qué puedo decir? ¿Qué opino que Biden tenga documentos clasificados? No sé, que lo decida el Departamento de Justicia. Dijo yo, ¿qué voy a decir? ¿Está mal? También hay que ver qué documentos, pero está mal. AMLO ha pedido más préstamos que nadie, pero miente. No sé si ha pedido más préstamos que nadie. Eso me parece una exageración. Pero ha pedido préstamos. Hace un par de semanas ponía $4,000 millones en bonos en venta. Poner bonos en el mercado es un préstamo, o sea, la gente te da su dinero, le das un bono y lo que ha hecho es prestarte, tú le vas a pagar su bono con intereses. Es un préstamo. Esos bonos de los que se habla con López. Pero sí, ha pedido prestado muchísimo y va a dejar endeudado al país, lo va a dejar en peores condiciones por otras cuestiones además, entre otras cosas porque la ciencia y la tecnología están en una situación desastrosa. ¿Por qué AMLO tiene la fijación de darle tanto poder al ejército? ¿De verdad se cree lo del posible golpe de Estado suave del que hablan los moneros de la jornada? Yo creo que lo que está haciendo López Obrador es un golpe de Estado suave. Si sacar al ejército de los cuarteles es muy fácil. Das la orden, salgan de los cuarteles, el ejército sale. Regresarlo es más complejo, porque cuando está afuera acumula distintos niveles de poder y de influencia. Y entonces cuando dices regresen, entonces decir no podemos. Porque es una orden, no, a ver, pero es que quiere usted que le dejemos esto tirado, es que usted me dijo que hiciera esto, ahora tengo que hacerlo. Es que no es tan fácil regresar la pasta de dientes al tubito. Yo creo que López Obrador lo hace porque considera que como el ejército es tradicionalmente leal al presidente, es de los pocos espacios donde tiene lealtad absolutamente asegurada. Lo que él quiere sobre todo es la lealtad hacia sí mismo y hacia su persona. Y son muy pocos en su grupo, evidentemente de beneficiarios, los que le dan esa seguridad que el ejército le da con varios cientos miles de efectivos. Es una de las explicaciones, no sé. O efectivamente intenta decir para el año próximo, pues miren, yo sé que la democracia es muy bonita, pero yo no he acabado
de llevar a cabo mi proyecto, que es lo que dicen además los grandes defensores del López Obrador. Pues no es que solo en 4 años cómo iba a arreglarlo todo. Yo no sé, él dijo que lo arreglaba en 18 meses, en 6 meses, que los narcos se iban a comprar tractores al día siguiente que tomara el poder. Dijo un montón de cosas y no ha cumplido ni una promesa. No, te dicen los defensores, no, en 4 años, ¿cómo? Ese monstruo corrupto no se puede resolver en 4 años, y que cuando lleguen los 6 te diga, pues miren, no he acabado, entonces me voy a tomar unos añitos más aquí para acabar y ya luego hacemos las elecciones. Total, ¿qué prisa tienen? Es viable, espero que no sea cierto, espero equivocarme, pero creo que es viable, y hace tiempo que yo hablo de un golpe de Estado lento que está dando López Obrador al darle, y no solo atribuciones, sino recursos al ejército. Todo lo que gane el aeropuerto Felipe Ángeles es para el ejército, no es para las arcas del Estado. Y ahora va a decretar que el transporte de carga vaya al aeropuerto de Juguete, que se mandó a hacer por decreto, a fuerza, por orden, dictatorialmente. No porque sea un aeropuerto eficiente al cual irían encantadas las empresas de transporte, porque se harían mucho más ágiles sus operaciones que en un aeropuerto que está bastante exigido, como es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, las empresas irían encantadas si el aeropuerto fuera eficiente y útil. Como no les es útil, no van, así que ahora les voy a obligar por decreto. Cuidado con los decretos. Cuidado con los decretos. Y ya no digo más. Ojalá esté equivocado. ¿Usted considera que toda la tele rusa es una ópera bufa? No. La tele rusa es algo enormemente serio. Vamos a ver la tele rusa de hoy, mira. La tele rusa es algo enormemente serio que se utiliza para mantener el control sobre las personas del pasado. O sea, sobre las personas mayores de 40 años en Rusia. Te voy a explicar. Se ha recreado el mito de la Unión Soviética y el mito de Stalin, dándole la razón a los viejitos que, de alguna forma, la incertidumbre que les representó el cambio de la Unión Soviética les afectó profundamente. Una sátira magnífica de eso está en la película Adiós Lenin. Tenías todo asegurado, mal, de pésima calidad, pobre, con problemas, pero tenías todo asegurado en el modelo soviético. Y resultó que en el modelo de la privatización de la Unión Soviética no funcionó nada. Yo estoy haciendo un video, llevo semanas investigando sobre el proceso de privatización de la Unión Soviética, y cada vez que lo veo es más aterrador, es tremendo. Vamos a poner ya la tele rusa, la enorme, extraordinaria barbaridad que se hizo con todas las empresas soviéticas para privatizarlas, no es creíble, de verdad, no es creíble lo que se hizo allí, y cómo se crearon primero la mafia rusa y luego las oligarquías brutales, las oligarquías espectaculares que tenemos hasta el día que tenemos ahora, ¿no? Entonces, por alguna causa se me ha atorado tengo un problema con el software, y entonces me voy a quedar sin visuales, sin letreros, sin nada, pero por lo visto sigo transmitiendo, así que hoy no hay tele rusa porque no puedo acceder. Está bloqueado el programa que utilizo para transmitir, pues, y no puedo acceder a las páginas aquellas, pero de todos modos les puedo contar cosas que teníamos pendientes, y una de ellas es esta, porque estamos en tiempos de Elon Musk y tiempos muy problemáticos. Miren, tenemos la extraña idea de que alguien que es capaz de hacer dinero
que alguien que es bueno haciendo dinero es alguien que debe tomar decisiones sociales relevantes. Algunas personas, evidentemente, que son empresarios, tienen capacidad para luego convertirse en políticos, no lo niego. Pero en la mayoría de los casos lo que tenemos es un Donald Trump, alguien que se supone que era bueno haciendo dinero, pero que no ha sido bueno haciendo nada de benéfico para su país. Bueno, Elon Musk ha sido considerado una especie de genio que se hizo de Tesla, que la compró, él no inventó nada, ya compró hecho el asunto y el auto diseñado, que se hizo con Tesla porque sueña en un futuro sin energía, lo que quiere hacer es dinero, que está haciendo el robot porque sueña en un mundo lleno de robots, que el robot sigue sin estar allí, es una barbaridad, que soñó muchas cosas y por lo tanto puede ser el defensor de la libre expresión. Y lo que hemos visto en Twitter es que no ha expresado para nada no he tenido para nada una verdadera defensa de la libre expresión, por el contrario, se ha llenado de nazis y ha reprimido a la gente que, por ejemplo, habla de él, y ha tratado de reprimir a quienes mencionan a otras plataformas que son competidoras de Twitter, etc. Esto es muy parecido a la idea de que un gran guerrero es un gran gobernante, como puede dirigir un ejército, puede dirigir un país. Entonces los países se han llenado de líderes que son grandes guerreros, que ganaron muchas batallas, que ganaron guerras, que conquistaron tierras y que a la hora de administrar un país son absolutamente inútiles. Miren, y esto pasa con los dictadores y me pasa mucho con los dueños de las grandes empresas. Cuando un dueño de una gran empresa hace barbaridades, no puedes cambiarlo. Tienes que aguantarlo. Precisamente el hecho de que tanto su accionar como su fortuna como su poder sean privados les permite influir en la política, pero sin someterse al juicio de los demás, sin someterse, por ejemplo, a una elección. Y ejercen ese poder, no lo duden ustedes, esto es clarísimo, se ejerce ese poder, se ejerce abiertamente y lo ejercen todos los que tienen dinero. Yo no puedo cambiar al dueño de Twitter, lo compró, es suyo, se lo va a cargar, se lo cargue, me va a dar mucha tristeza porque es un espacio de convivencia y de información y de intercambio de ideas que me ha resultado interesante los últimos, debo llevar 10 años en Twitter. Se lo carga, da igual, ya también estuve en MySpace en su momento. Pero a los dueños de las empresas no los podemos cambiar. A los tiranos no los podemos cambiar. A los dictadores no los podemos cambiar. Por eso, si no fuera por otra cosa, la democracia es una opción mejor. Porque puedes meter la pata enormemente, pero si se mantienen los principios democráticos, puedes echar al más bobo del mundo. Puedes echar al más malo. Puedes echar al tipo que menos bien le ha hecho al país. Si se mantienen las instituciones democráticas, y ojo, repito, la democracia no es votar. Votar es una de las expresiones de la democracia, pero la democracia es algo mucho más complicado que tiene otros muchísimos elementos diferentes y que incluyen, entre otras cosas, impedir que las mayorías sean tiránicas con las minorías y que las minorías sean las que puedan decidir, las élites por encima de las mayorías. No es perfecta, no, pero vaya, con lo que tenemos en nuestros alrededores, o acabamos eligiendo a los presidentes de las empresas como si fuéramos todos accionistas, que es una forma de socialismo interesante donde los trabajadores sean accionistas, o por lo menos tengan presencia en la junta de accionistas de las grandes empresas, o tenemos que defender la democracia. Y muchas personas me preguntan sobre el problema de que las instituciones, la democracia están pasando horas bajas bajo críticas muy legítimas.
La crítica principal no es perfecta, tiene problemas, tiene defectos, encumbra a personas a las que no debería encumbrar y favorece, precisamente porque es una forma de repartir el poder, favorece la corrupción de las personas que son proclives a la corrupción y favorece que se dedican a la política personas que son proclives a la corrupción. Si nos convencemos todos de que todos los políticos son corruptos, las personas decentes no van a entrar en política. Solo va a entrar en política quien sepa que quien quiera corromperse con la idea de que, bueno, ahí se puede. No ocurre en todos los países, hay países donde hay muy poca corrupción, no ninguna porque no hay perfección. Pero tenemos que recordar que existen esos países, que existen esas opciones, que existen esas sociedades donde no es mala palabra ser político, donde las instituciones tienen respeto, y para defender a la democracia tenemos que construirla. No solo basta el discurso, tenemos que ayudar a construir democracia. ¿Cómo? Participando en nuestra sociedad, participando opinando, participando organizando grupos de personas que hagan cosas, que hagan efectiva la democracia. Observadores de elecciones, gente que defienda grupos concretos. La democracia es la participación de la gente en el poder para impedir que la gente del poder se aproveche demasiado de todos los demás. Si no participamos nos quedamos fuera. Pero siempre, siempre tenemos el tipo que te dice, no todos son iguales. Basta que lo pensemos un segundo y nos damos cuenta que no todos son iguales. Jacinda Ardern no es igual que Daniel Ortega. Jacinda Ardern no manda a torturar gente como manda Daniel Ortega. Jacinda Ardern no tiene las posibilidades de enriquecerse brutalmente que tienen todos los presidentes de México. ¿Es que los neozelandeses son especiales? No, es que podemos construir democracias funcionales. Democracias donde la corrupción sea castigada, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo todos. Y ese yo creo que es el más grande problema. Queremos las soluciones dadas, como en el caso de las tecnológicas, y quizás allí deberíamos preocuparnos. A ver qué me están contando, porque voy a pasar al chat, ya que no puedo acceder. Está bloqueado totalmente mi software, y si lo cambio, si lo trato de reiniciar, pues obviamente se cae esta transmisión y tenemos que empezar con otra y esto no va a funcionar. Bueno, preguntas. Me preguntan sobre gente que no conozco. ¿Qué opinas de la consideración de López de repatriar al Chapo? No puede repatriarlo. A ver, esto es una decisión de los tribunales de Estados Unidos que han realizado un juicio según las garantías y procedimientos y leyes de los Estados Unidos, y si tienen en la cárcel ese señor según las leyes de los Estados Unidos. No pueden repatriar. Lo que me parece una desvergüenza enorme es que alguien como el Chapo pueda pedirle ayuda al gobierno mexicano y el gobierno mexicano le haga caso, ¿no? Pero mira, hay miles, ¿qué estoy diciendo ya? Millones de emigrantes mexicanos que necesitan ayuda y no les hacen ni puto caso. Pero el Chapo manda un mensajito y ahí tienes al secretario de Relaciones Exteriores. Ahí pues lo vamos a ver, vamos a analizar el asunto, porque pobrecito, este hombre que ha matado a tantos millones, que ha destruido el país, que se ha apoderado de medio país, que ha dejado las ideas de una moral, de una honestidad, de una capacidad humana de funcionar solidariamente por los suelos, utilizando los medios más brutales, criminales, imponiéndolas a sangre y fuego su ley para enriquecerse brutalmente de manera ilegítima. Uy, no, vamos a ver inmediatamente su posición. ¿En qué posición queda un gobierno que se llama a sí mismo democrático,
que se llama a sí mismo de los pobres, porque ha dejado que los pobres queden en manos del narcotráfico en grandes sectores del país, ¿qué imagen deja cuando sale corriendo a defender a un narcotraficante que está considerado entre una de las personas más brutales de la historia del crimen? De la historia del crimen, de la historia mundial, de las mafias, Está entre los 10 más brutales. Y corremos a ayudarlo, parece absolutamente alarmante. Desde Arlington, mira, desde Virginia. Era lo de la tele rusa que no vamos a poder ver, y estaba muy bien, pues estaba satánica, esta semana la tele rusa estaba satánica totalmente. No. Mauricio, ¿qué opina de los que creen que la democracia no funciona porque los gobernantes resultan ganadores por una proporción muy baja de los votantes, como ocurre en México? Pues pienso que eso no significa que la democracia no funcione. Significa que no se está haciendo lo suficiente para que más personas participen. Pero todos pueden participar. Si no lo hacen, evidentemente yo creo que hay que hacer muchísimo para que más personas participen, para que el abstencionismo, sobre todo por desidia, no el que es militantemente político, el abstencionismo en las democracias se reduzca. Pero para ello tienes que educar a la gente y tienes que ofrecerle opciones a la gente. Decir que hay que tirar la democracia porque votan pocas personas, porque deciden ejercer su derecho pocas personas, equivale a decir lo que dice Álvarez Bulla: como esto funciona mal, vamos a tirarlo. ¿Y qué vas a poner en su lugar? Nada. Yo, mis ganas, mis órdenes y ya. Como López Obrador destruyendo la sanidad pública en México, el seguro popular no funciona, no funciona, entonces hay que tirarlo. ¿Qué vamos a poner en su lugar? No sé, deja pensar. No, mira, cuando se está hundiendo, cuando tienes un barco y está en malas condiciones, no lo puedes hundir si no tienes botes salvavidas. Y en el caso de la democracia esto es muchísimo más claro. En el momento en que dices la democracia no sirve, las opciones de sustitución son poquitas. Una dictadura, una monarquía o una cacocracia, una cleptocracia, una élite aristocrática. Y esas siempre funcionan mal para las mayorías. La democracia pretende funcionar mejor para las mayorías que todas las demás opciones. Me dice, es que hay gente que está conversando entre ellos y ahí yo me hago un lío. Madre mía. Es que están dialogando y entonces yo me hago un lío, perdón que no esté yo, que tenga estos paréntesis que son como cuando se queda callado el observador, que oye uno cómo están funcionando los engranes para no perder el hilo. ¿Qué me dicen? Estas son cosas que son absolutamente alucinantes. El ostinato de rock lo introdujo Richie Valens del son jarocho, de la bamba. El folk mexicano es origen del rock and roll. Ni de broma. Si es que nos gusta, y en serio, es muy notorio cuando tienes pocas formas de reclamar relevancia que te inventas cosas. No, el folk mexicano fue origen del rock and roll. El origen del rock and roll es el blues. Y el origen del blues está en los espirituales antiguos. Hay una cosa que me molesta y se los digo de una vez porque puede mejorar mucho nuestra relación.
Cuando hagan una pregunta no la repitan 76 veces. Yo lo que voy a hacer es la siguiente política. Si una pregunta se repite 3 veces, ya no la contesto. Y así me evitamos que una persona se obceque. Porque luego leo las preguntas que están al principio y cuando voy hacia abajo me la encuentro 6 y 7 veces. No sean necios, hombre. ¿Cuál es su opinión sobre la detención de Greta Thunberg? No hay tal detención. No fue detenida. Hay un video que puedes encontrar en mi Twitter el día de hoy. Esto sigue bloqueado o ya se desbloqueó, no, esto sigue bloqueado. En mi Twitter el día de hoy puedes encontrar el video donde le dice al policía cómo la agarres, posan todos los policías y ella para la foto, luego se reorganizan para que la otra foto, y entonces todo está montado, y luego ya se la llevan, jajaja, primero entre risas, luego ya pone cara seria, y se la están llevando los policías y están los de las fotos. ¿Qué es lo que pasa? Ella fue una manifestación donde había 15, 20 personas. Y es una manifestación por la reapertura de una mina de lignita por parte del gobierno alemán, que el gobierno alemán está metiendo la pata desde el día que decidió cerrar las nucleares. Ya me comentaba un amigo mío un amigo mío suizo que vive en Alemania, que estaban quemando hasta turba, que es lo más contaminante y lo que tiene menos carga energética de todas las formas del carbono. La turba es precarbón. La lignita es una de las formas del carbón que tiene mayor potencial energético, es decir, al quemarlo genera más calorías. Sí, creo que se miden calorías. Bueno, si me equivoco ya me reñirán. Entonces, se movió 15,000 kilómetros. 15,000 kilómetros. No, perdón, 1,500 kilómetros. De Estocolmo a esta pequeña localidad alemana, Greta Thunberg, para participar en esta manifestación, sabiendo que además a ella no le van a dar de porrazos. Ella es importante. A los otros manifestantes les pueden pegar incluso, ¿no? Pero a ella la van a tratar con guantes de seda, es decir, va como la élite. Y en este video se ve cómo fue totalmente montado su detención. Y de hecho ya me había parecido raro una foto en la que la vienen cargando entre 3 policías y ella trae una sonrisita de ¡oh, qué bien estoy! ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Ya lo dije desde octubre y pueden encontrar en octubre el video de qué vende ahora Greta Thunberg. El 14 de febrero sale a la venta el nuevo libro de Greta Thunberg, donde nos va a dar las soluciones para el cambio climático. Ella. Científicos que van a saber, los meteorólogos, gente que se estudia 6 años de física para luego meterse 3 años de mecánica de fluidos y de funcionamiento de la atmósfera para ser científico meteorológico. Si a los 19 años lo puedes saber todo. Entonces, bueno, las soluciones del cambio climático vienen en el nuevo libro de Greta Thunberg que sale el 14 de febrero. Entonces ella está desde octubre reapareciendo por todos lados para la promoción del libro, nada más. Y aquí voy a ir a algo de lo que quería hablar hace tiempo. Miren, tener razón es muy fácil. Tener razón es lo más sencillo del mundo. Yo veo que en un partido hay corrupción y digo, es inaceptable que en este partido haya corrupción. Bueno, sí. Es un escándalo. Por supuesto que sí es un escándalo. Está muy mal que haya ocurrido esto. Tienes toda la razón del mundo. Y señalar los problemas está muy bien cuando nadie los ha visto, ¿no? Por ejemplo, descubres que está surgiendo un volcán. Los avisas, está saliendo un volcán. Hombre, la gente puede hacer algo porque es una información que no tenía antes. Cuando descubres algo nuevo, el solo señalar el peligro es bueno. Se está desgajando este cerro, hay que tener cuidado porque puede caer sobre una carretera o sobre personas, sobre viviendas, etc. Hay que hacerlo. Advierto, aviso, levanto la alarma. Pero cuando tienes un problema ya conocido y levantas la alarma, y luego levantas la alarma, y luego levantas la alarma, y luego levantas la alarma, pues no estás aportando mucho, que digamos. Pero tienes razón, tienes absoluta razón. Hay una enorme pobreza en el mundo.
Y es un escándalo que haya pobreza. Y es increíble que se gaste a veces el dinero en estupideces y no se combata la pobreza. Y es inaceptable que haya ricos tan ricos cuando hay pobres tan pobres. Y es terrible que los gobiernos no dediquen más de sus recursos a combatir la pobreza. Ya tuve razón. Pero eso no basta. En este mundo no basta, por muchas razones. Primero que nada porque hay inercias reales. Las sociedades no se mueven fluidamente de acuerdo a quién tiene la razón. Las sociedades tienen sus inercias, sus intereses. Hay que acabar con la quema de combustibles fósiles. Sí. Mañana no se puede. Tú eres un defensor de las grandes petroleras. No, pero es que mira, si mañana cortamos eso, pues la gente se va a morir, la gente que no tiene calefacción, y se va a morir la gente que no puede cocinar, y se va a morir la gente que no se puede transportar, y las mercancías no se van a transportar, y se va a morir mucha gente, y va a sufrir muchísima gente, y lo que vas a tener es un resultado mucho peor que el que implica el seguir quemando fósiles. Tenemos que tener una forma de hacerlo. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera tal que no te lleves de corbata a millones de personas. Esto es prácticamente una escena de Batman entre Uma Thurman y el que anuncia café, hombre, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Es una escena de Batman, es cierto. Tener razón es muy fácil, pero no basta. Cuando en una manifestación dices que tienes razón, una manifestación se hace para decir que tienes razón, que estás denunciando un problema, es muy importante hacerlo, pero no es lo único que se debe hacer. Es necesario actuar. Resolver el problema del cambio climático requiere voluntad política, sí, por una parte, pero por otra parte romper una serie de resistencias de muchos tipos de personas muy distintos, tan distintos como los más ricos y los más pobres, y además hacerlo de tal manera que no te lleves de corbata a millones de personas inocentes. Te pongo un ejemplo. Las organizaciones ecologistas que se oponen a la construcción de presas hidroeléctricas están conservando el medio ambiente. Sí, es bueno conservar el medio ambiente, sin duda alguna. Entonces no hay que poner hidroeléctricas. Ya, pues una hidroeléctrica beneficiaría a mucha gente y se dejaría de gastar tales cantidades de combustibles fósiles porque usamos la fuerza del agua para generar nuestra electricidad. No, pero yo no quiero que hagas eso. Bueno, entonces vamos a poner una nuclear. No, las nucleares no, porque generan residuos. Ya, pero los residuos ya se manejan correctamente. Nunca ha habido un desastre con residuos nucleares de las empresas productoras, de las plantas generadoras de energía nuclear. Nunca ha habido un problema de residuos. Además, cada vez se manejan mejor. Bueno, en el pasado alguna vez se cometió una tontería, pero actualmente el manejo es absolutamente seguro. No, tampoco queremos nucleares. ¿Qué quieres? Es que es muy malo que sigamos quemando fósiles. Sí, hombre, sí, pero necesitamos solucionarlo. Y la solución ninguna es perfecta. Pero hay que participar en las soluciones. No basta tener razón. No basta tener razón porque no te van a oír todos y no todos van a estar de acuerdo contigo. Y tirarte al suelo a hacer un berrinche y patalear y ponerte azul y dejar de respirar porque no te están haciendo caso todos. ¿Qué es lo que hacen las organizaciones generadas alrededor de Greta Thunberg? Incluye a Just Stop Oil, a Universo Vegano, a Extinction Rebellion, a Rebelión Científica, etcétera, etcétera. Tirarte al suelo a patalear porque no te compran lo que querías cuando tienes derecho a tenerlo, no aporta soluciones, no colabora con la solución. Yo recuerdo mucho cuando a Greta Thunberg le preguntaron si iba a estudiar para ser científica del clima. Y ella dijo que no era necesario porque ya las soluciones ya estaban, solo el único problema es que no se querían aplicar. Y no es cierto, las soluciones no están. Las soluciones las estamos buscando todavía. Se puede sustituir en gran medida el gasto de combustibles fósiles, pero en muchos casos es imposible, es difícil. Es muy fácil hacerlo para electricidad, hay muchas opciones que cada vez son más útiles. En España a veces casi el 50% de la electricidad se genera por turbinas eólicas, eso es maravilloso, pero los coches y los camiones siguen funcionando con combustibles fósiles. Se está ahora tratando de convertir una acería que hay aquí muy cerca de donde vivo yo, se pretende convertir en una planta que funcione con hidrógeno en vez de electricidad, porque siendo tan electrointensiva necesita combustibles fósiles.
Tener razón es muy satisfactorio, se siente uno superior a los demás, pero no basta, no basta para nada. Y eso tenemos que enseñarlo a quienes llegan y saben que tienen razón, porque las soluciones siempre son difíciles, las soluciones requieren mucho trabajo, las soluciones requieren convencer a gente desagradable. Tienes que reunirte con tipos, los dueños de las grandes empresas petroleras que te pueden caer muy mal. Pero si tienes que resolverlo, tienes que trabajar con ellos. Y tienes que darles opciones. No, vamos a cerrar su compañía. No, pues tengo 73,000 trabajadores que se vayan a la calle, se vayan a vender dulces a la calle. Ya, pero es que además tantas personas dependen de lo que hace la empresa. No, que eso da igual. No, nunca da igual. El mundo es complejo, el mundo no es sencillo y tener razón, esto es básico. Debe tener mucho menos peso que encontrar las soluciones para aquello para lo que tiene una razón. Y por favor, dejemos de escuchar, de prestarle atención a quien repite lo mismo siempre, como si el repetirlo fuera a resolverlo, porque no lo va a hacer. ¿Estamos? Pues sí, estamos. ¿Qué me dicen? ¿Usted le metaría la mouse al espejo si lo viera? No soy proclive a este tipo de expresiones porque además considero que no tienen ninguna utilidad. Mira, si yo viera a López Obrador, le preguntaría si está dispuesto a hablar conmigo abiertamente en una entrevista de un par de horas, sin tapujos y sin amenazas. Si está dispuesto, tengo mucho que preguntarle. Todo lo que nos ha generado dudas estos 4 años, se lo preguntaría yo. Pero no lo va a hacer. Sabe perfectamente que ha traicionado todo lo que ofreció al principio. Entonces, mentarle a la madre, insultarlo, gritarle, decirle que es como he dicho que es un miserable, pero es para que lo sepa la gente lo que yo opino. No creo que sirviera absolutamente nada. ¿Qué me dicen? Es Laboratorio de Física de la Universidad Central de Chile, está por ahí, mira otra vez. ¿Ha oído hablar de Diego Ruzzarini? Sí, ya he oído hablar. Un día habló conmigo, no le caí bien, me bloqueó, no me interesa el tipo. Además creo que es filósofo. Ya saben ustedes yo que eso no lo consumo. Ni alcohol, ni drogas, ni tabaco, ni filosofía profesional. Ya sé que se va a enojar la gente. Bueno. Saludos de San Nicolás de los Garza. Inteligencia artificial, los artistas, ya lo he comentado. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Debe devolver España el oro. ¿Por qué? ¿Cuál oro? ¿Dónde está el oro? Si lo encuentras, por supuesto. Yo ya quizás me repito, y si me repito me van a perdonar, pero esto es algo que quiero repetir. Quiero llegar a la más gente con esta idea. Miren, los países que expoliaron a otros países no se beneficiaron de su expolio, como países. Los que se beneficiaron fueron una pequeña élite. En el caso de España, la aristocracia. Los aristócratas se beneficiaron enormemente y luego el dinero viejo que también salió de la aristocracia. En España todavía gran parte de las grandes fortunas siguen siendo de la aristocracia. La duquesa de Alba, o bueno, ahora el duque de Alba es el mayor terrateniente de España.
los países, pues como tales, no se beneficiaron del expolio en general. En España los pobres no dejaron de ser pobres porque en América se trajo mucha plata de América y mucho oro. Los pobres siguieron siendo miserablemente pobres. Se benefició una élite. Suelo comentar que en la Holanda del siglo XIX los campesinos a los que retrataba Van Gogh eran campesinos miserablemente pobres que solo comían patatas o papas. No tenían otra cosa que comer porque era lo que cosechaban. A mediados del siglo XIX, los campesinos en Irlanda cosechaban las tierras de los dueños ingleses, generalmente ingleses, de donde sacaban cebada y trigo y cereales así guapos, pero ellos no los comían. Ellos tenían sus pequeños huertos con papas o patatas. Y el día que llegó la plaga, me acuerdo ahora el nombre de la plaga, que azotó las cosechas de patata en toda Europa, pues se produjo una hambruna que mató a muchísima gente, quizás hasta 1 millón de personas, y provocó la emigración de muchísimos más irlandeses por todo el mundo, cual fue bueno para el mundo, debo decir, pero malísimo para Irlanda. Pero el Reino Unido era rico. No. Los aristócratas y los empresarios del Reino Unido eran ricos. Los aristócratas y los empresarios holandeses eran ricos, pero la gente era miserablemente pobre. Hoy que no existen las monarquías que expoliaron a esos países, ¿qué me vas a decir? Que mi vecina, la que pasea al perrito que le ladra a mi perrito, es muy simpática la señora, muy agradable, ¿te debe algo a ti? Si sus antecesores no recibieron nada de la riqueza de América hace 500 y 300 y 200 años. Es una visión boba, es una visión infantil, es una visión en la que el mundo no cambia. Es una visión según la cual tú eras el dueño del oro o de la plata que se sacó de las minas de Guanajuato en 1632. No, hombre. Quizás eres heredero o descendiente del dueño de las minas, ¿eh? Te llamas González, Pérez, Huerta, como yo. O sea, no te llamas precisamente Xicoténcatl Nopalotzin. ¿Ok? El México de hoy no fue víctima de la España de hoy. México no existía. Lo que hoy es México, y una gran parte más al norte y una gran parte más al sur, toda Centroamérica, hasta el tapón del Darién, fue explotado por una monarquía que desapareció funcionalmente hace mucho tiempo, por una aristocracia cuyos descendientes no son culpables de aquella aristocracia por repelentes que nos resulten. España como concepto no le debe nada a nadie, como México como concepto no le debe nada a nadie, o la gente de la Ciudad de México no le debe nada a los tlaxcaltecas, a la gente de Tlaxcala. Oye, que los aztecas dominaron a los tlaxcaltecas, los expoliaron, los esclavizaron, se llevaron a sus mujeres, los usaban para sacrificios humanos y les sacaban unos impuestos de locura. Entonces, si un tlaxcalteca llega a la Ciudad de México, te encuentra a ti en la Ciudad de México, te patea las espinillas, te dice, devuélveme lo que me dieron tus ancestros, me quitaron. Es así de absurdo. Es así de absurdo. Entonces, por favor, recordemos que si somos solidarios con la gente que es como nosotros. Y la gente que es como nosotros no es la gente de nuestra nacionalidad o nuestro color de piel. Es la gente que social y culturalmente es como nosotros, que hemos sido tradicionalmente pobres, parte del populacho, parte de las chusmas, parte de la perrada. Y con quienes nos identificamos es con la gente que está en esas condiciones en todo el mundo. Los enfrentamientos nacionales son una forma extraordinaria de impedir o de ocultar la posibilidad de que se unan personas que parecen muy diferentes pero que tienen los mismos intereses. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Voy a leer un par de cosas más y me voy porque
Había un vídeo sobre los espías de Felipe II. No, no sé. ¿Qué opino de la nueva canción de Miley Cyrus? No la he oído. Ah, saludos desde Matamoros, gracias. Nieve en Gijón. Muy poco, porque como estamos al nivel del mar, como dicen aquí, la nieve no cuaja. A mí me tocó que hace 16, 17 años una nevada aquí, pero o sea, tienes la nieve por aquí, pero ya en el suelo no cuaja. Es difícil, ya tuvimos 0 grados yo el frío no me llevo bien con el frío. Tengo las manos heladas en este instante, ¿eh? No va a pasar nada con la inteligencia artificial. A ver, no es que no vaya a pasar nada, es que no va a ocurrir lo que muchos esperan que ocurra. Vamos a ver. Voy a tratarlo de explicar porque en otras ocasiones me he hecho más lío con esto. Y con eso cerramos. Miren, no sabemos qué es la inteligencia. Definimos más o menos la inteligencia como la capacidad de resolver problemas de una manera medianamente original, pero esa definición tiene más agujeros que un coladero. No sabemos exactamente cómo es posible que a Leonardo da Vinci se le ocurra ver a las aves y hacer una máquina voladora, y además no sabemos lo que es el talento, porque el talento es distinto de la inteligencia, ¿no? Una persona puede no ser muy inteligente, pero tener un talento extraordinario para tocar la guitarra, o para cantar, o para pintar. Recientemente en un artículo que escribí hace pocos días sobre el síndrome de Williams para el periódico aquí en Bilbao, contaba yo que las personas que sufren síndrome de Williams son excelentes músicos, tienen una gran habilidad para la música, pese a que tienen un problema de cognición con un cociente intelectual de alrededor de 55-60, por un problema básicamente del borrado de algunos genes en el séptimo cromosoma. Bueno, el séptimo par de cromosomas. Talento, inteligencia, creatividad, originalidad. Se dice que la creatividad y la originalidad siempre es reciclado del pasado, pero hay cosas que son totalmente originales. Hay cosas que son búsquedas absolutamente originales y inventos que no tienen precedentes exactamente. Entonces, y de todos modos, si tu creatividad y tu originalidad vienen del pasado, pues llega un momento en que tiene que haber un principio. Cuánto es trabajo, cuánto es inspiración, cuánto es esa mística de la originalidad, de la inventiva. De todo eso no tenemos idea. Más o menos sabemos cómo funcionan algunos mecanismos del cacho de gel que traemos en el cerebro, pero es un misterio. La conciencia misma es un misterio. Mucha gente suelta hipótesis porque es muy fácil. Se trata, no hay pregunta difícil si te puedes inventar la respuesta. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es... Y hay gente que te lo dice. No es cierto. No lo sabe. Simplemente se lo está inventando. Bueno, no sabemos qué es la conciencia, la inteligencia, la creatividad, el talento, la originalidad. Pero creamos un programa que puede ver 1 millón de sillas y cuando tú le dices pinta una silla, pintar algo que más o menos se parece a una silla. Entonces decimos inteligencia artificial. No, hombre, no. No es inteligencia artificial. Es admirable, es un programa interesante. Puede, fuera de los espacios del arte y del chat GPT que estuve jugando con él, es muy interesante porque distintas preguntas planteadas de manera muy, muy, muy diferente, las responde igual. Es evidente que las está sacando de la misma fuente y no tiene ninguna capacidad de matizar cosas que en las preguntas yo he estado tratando de que matice. Eso que es lo que impresiona a la gente, porque es lo más show off. ChatGPT, los que hacen música, los que hacen vídeos, los que hacen imágenes, sobre todo yo he trabajado muchísimo con los que hacen imágenes. Tengo un vídeo que se llama precisamente El violín azul realista, que todavía no consigo que un generador de imágenes lo pueda hacer, violín azul realista. O sea, un violín realista, pero de color azul. En esos espacios creo que es un juguetito novedoso con pocas posibilidades de dar demasiado de sí.
El otro día vi uno de logotipos, le pedí 26 logotipos distintos, todos eran iguales. Un cuadro azul con un degradado de amarillo a rojo y en el centro algo que iba ahí sacando de algún lado de su archivo de imágenes de internet. La mente humana funciona así, creando las imágenes, usa las imágenes que ha visto para inventar algo, y así es como Picasso produjo el cubismo. No exactamente, porque hay otros elementos que intervinieron allí, principalmente la concepción de la cuarta dimensión, de la física que adoptaron los cubistas y que adoptaron muchos surrealistas como Dalí, que fueron a la ciencia a buscar la inspiración que no estaban obteniendo en la pintura tradicional, cosa que no hace uno de estos aparatos, uno de estos programas, perdón. ¿Dónde puede hacer cosas maravillosas? El aprendizaje de máquina, al que erróneamente llamamos inteligencia artificial, en el manejo de grandes bases de datos, en el buscar similitudes entre millones de cosas, por ejemplo, en el plegado de las proteínas. Porque para eso está hecha para buscar similitudes, identificar similitudes y luego desarrollar, presentarte lo que encuentra como como similar. Y si eso lo haces, por ejemplo, en plegado de proteínas o lo haces en las enormes bases de datos que hay de estrellas, de galaxias, etc., evidentemente vas a derivar conocimientos nuevos o puntos de partida para el conocimiento nuevos. Ahí yo creo que hay una enorme promesa de la inteligencia artificial. Pero no es inteligencia. No es inteligencia porque no sabemos lo que es la inteligencia, porque no podemos definir lo que es la inteligencia. Cuando gente tan brillante como Hawking y tan burra como Elon Musk te dicen que le tienen miedo a la inteligencia artificial, te dicen, un escenario de ciencia ficción encantador y maravilloso, hasta creo que yo lo manejé en algún cuento, los robots adquieren conciencia y se apoderan del mundo. Pues la primera historia de robots, RUR, de Karel Čapek, que es de los años 20, de la década de 1920, donde se inventa la palabra robot. Es la historia, esa misma historia la hemos seguido escribiendo cientos o miles de veces en los últimos años. Pero para que una inteligencia artificial se haga con el poder, tiene que tener una serie de rasgos que yo no sé de dónde va a sacar. Por ejemplo, el deseo de poder. El deseo de poder, hasta donde lo conocemos, procede del deseo de satisfacer excesivamente necesidades humanas, tanto materiales como inmateriales. Por ejemplo, la admiración. Materiales como la alimentación, el vestido, las joyas, el adornarse, el sexo, pero también la admiración, el respeto, el aplauso, que son cosas que a los seres humanos nos gustan, pues porque hemos evolucionado como un animal social para el cual la aprobación de nuestra tribu, de nuestra banda, de nuestra manada es importante para nuestra supervivencia. Proceso por el cual no sigue un programa de aprendizaje de máquina. ¿Por qué va a tener ganas de comer mejor que los demás un programa de aprendizaje de máquina? ¿Por qué va a querer tener mejor sexo con más parejas si no saben lo que es el sexo? ¿Por qué va a querer? ¿Por qué va a tener deseos? Si tiene deseos tendrá una cierta conciencia, como la que tiene mi perro cuando le toca su galleta en la mañana y dice, más o menos es la hora, ya se levantó y yo me voy a la cocina porque hoy me toca galleta, como todos los días. Mi perro tiene conciencia, pero mi perro también ha evolucionado para tener esos deseos, esas necesidades y ese comportamiento destinado a la satisfacción de las necesidades. ¿De dónde puede sacar eso una máquina? Un aprendizaje de máquina, un robot que no tiene una fisiología sustentando todas esas necesidades, que no tiene una historia evolutiva sustentando todas esas necesidades. ¿Le puedes decir que tiene que querer poder? Es posible, y es posible que actúe en consecuencia, pero eso no significa que realmente lo quiera. Del mismo modo en que las inteligencias artificiales que son sometidas a un tipo a textos racistas, te hacen expresiones racistas, ¡ay, qué milagro! No es un milagro. Lo único que sabe hacer el aprendizaje de máquina es tomar la realidad y regurgitarla, promediarla, manipularla de alguna manera y regurgitarla. No inventa, no crea nada. Con todos esos elementos de esta cosa que tenemos en la cabeza que seguimos sin comprender,
temerle a la inteligencia artificial a que pueda hacer algo mejor o más emocional en el arte que a los seres humanos, yo lo veo muy difícil. Si ya el reggaetón a mí no me emociona cero. Y el otro día lo veía yo con los programas de inteligencia artificial que hacen voces. Hay unos que cantan maravillosamente bien, no fallan una nota, están al tiempo, pero vamos, de una manera impresionante, al nanosegundo, respetan el tiempo de la canción y pueden hasta simular emociones. Los programas de locutores como Speechelo, que es con el que yo he jugado un poco, y hay otro, no me acuerdo cómo se llama ahora, que te hacen la locución de un texto, pueden fingir emoción y le dices, aquí ponte triste, y ay, se pone triste. Aquí emocionate, acelera, aquí baja el ritmo, lee con solemnidad y lo hace, porque está programado para eso. No es nada nuevo, es como un tractor, le dices ve más lento, el tractor va más lento, no es que sea muy inteligente. Pero nadie va a cantar como Janis Joplin, ninguna máquina va a cantar como Janis Joplin. Porque Janis Joplin sentía lo que cantaba y ralentizaba o aceleraba en compañía del grupo de acuerdo a lo que estaba experimentando emocionalmente en ese momento, y su voz se alteraba hasta el desgarro porque tenía genuinamente esas emociones. Y precisamente porque somos animales que evolucionamos juntos y pertenecemos a la misma especie, nosotros percibimos la enorme emoción del Cry Baby. Mira cómo me pongo, del Cry Baby de Janis Joplin, y nos comunica esa emoción. Es irreproducible a menos que tomes un animal relativamente primitivo y lo hagas pasar por el mismo proceso evolutivo que llegó hasta nosotros y que tampoco es tan la gran cosa. Lo que pasa es que nos gusta mucho porque es nuestro, porque somos nosotros. Así que esa es la historia que tengo que contar sobre mi idea respecto de la inteligencia artificial, los miedos a la inteligencia artificial y cómo algunas personas, por la nota periodística sencilla, pierden de vista aquello en lo que el aprendizaje de máquina puede realmente darnos muchas cosas beneficiosas, tan beneficiosas como nos las da un tractor, tan beneficiosas como nos las da un corrector ortográfico, pero porque la experiencia humana es producto de algo que todavía no tenemos del todo claro. Con eso y con mi bloqueado voy a tener que cerrar a lo bestia para poder terminar el día de hoy, pues con eso terminamos hoy. ¿Quién te gusta más, Eric Gales o Joe Bonamassa? Joe Bonamassa. Asimov, el miedo al robot, en sus relatos lo llamaba el complejo Frankenstein, sí, que lo que nosotros creamos nos va a destruir. Mauricio, ¿puedes desmentir todo lo que dicen de la conspiración del Foro Económico Mundial que está por estos días? No se puede desmentir. Está diseñado para que no se pueda desmentir. Todo lo que se hace es abierto. No hay nada que sustente la idea de la conspiración. No hay pruebas de que exista. ¿Por qué me pides a mí pruebas de que no existe? Esto es como las hadas. Yo no tengo por qué demostrar que no existen las hadas. El que dice que existen es el que las tiene que demostrar. Y en ese sentido, de eso viven los conspiranoicos. Alguien me pasaba un meme que, por cierto, no compartí en Twitter, donde ves la tendencia general y una cosa que se sale de la tendencia general, una anomalía. Para el científico normal esto es la tendencia general y esto es una anomalía que merece estudiarse. Para el conspiranoico esto es un complot horroroso y esto es la verdad. Visto así, no hay nada que hacer con estas personas, simple y sencillamente valorar las pruebas que nos aporten. Si no nos aportan pruebas, no hay nada más que hacer. Con esto termino. Estoy haciendo lo necesario para forzar el apagado de este programa
del que voy a ver por qué pasó esto, a ver si me lo dicen los que lo fabrican, que finalmente les pago yo por esto. Y muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias por aguantar el rollo sin letreros, ni apoyos visuales, ni nada, que ya se los agregaré si puedo para la pedacería que publicamos a lo largo de la semana. La tele rusa la dejamos para la semana próxima, lo siento muchísimo, yo ya vi un montón de cosas, era larguísima. Bueno, muchas gracias por acompañarme, recomiéndennos, apóyennos en lo que puedan, y mientras tanto ahí les dejo mi reputación